Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 9 de junio del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día a día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 9 de junio del 2024. Este domingo nos habla del ego, del yo falso, originado por el pecado original, que provocó la desconexión del hombre con Dios. La primera lectura nos dice que Adán y Eva, gracias al ego, se sintieron más inteligentes que Dios, inconformándose y abriéndose a dialogar con el diablo que los llevó a la desobediencia, y esto los llevó a la desconexión de Dios, a tenerle miedo a Dios, a esconderse de Dios.
El ego producido por el pecado original, no los dejó reconocer su falta, hacerse responsables, arrepentirse y pedir perdón, sino que prefirieron justificarse, echando la culpa a Adán a Eva, Eva a la serpiente, perdiendo de esta manera el paraíso. En la segunda lectura San Pablo, nos dice que la mejor manera de vencer el ego, el yo falso, es abrirnos al yo espiritual, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que se manifiesta en la humildad, en la fe, en el amor que nos lleva a distinguir entre lo transitorio y lo eterno. El Evangelio, nos dice que el ego, que se manifiesta en la soberbia, lleva a la confusión. En los parientes de Jesús los lleva a creer que Jesús está loco, y en los escribas a acusar a Jesús de estar poseído por Satanás. De ahí que cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos se encuentran fuera, él responde: el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y la característica de los que cumplen la voluntad de Dios es ante todo la humildad y la obediencia. Audioreflexión de la primera lectura del libro del Génesis. En este relato de la creación vemos cómo Adán y Eva cometieron varios errores que le llevaron a perder el paraíso. Primer error, la inconformidad. ¿Por qué? Para ver por qué, tenemos que contestar la siguiente pregunta: ¿qué se supone que había en el paraíso? Lógicamente, amor, paz, salud, felicidad, armonía, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todo lo necesario para ser feliz. Y a pesar de que Adán y Eva tenían todo, dejaron entrar en su ser el descontento, la inconformidad. No aprendieron a ser felices con lo que tenían. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Si tú ahorita has comido en abundancia, ¿te puedo tentar con comida? Claro que no. Entonces, ¿cómo pudo la serpiente tentar a Adán y a Eva, si lo tenían todo? Porque descubrió en ellos la inconformidad. Segundo error de Adán y Eva, dialogar con el diablo, escuchar a la serpiente. Cuando uno escucha al diablo, es porque dejó de escuchar a Dios. Tercero, Adán y Eva dejaron de vivirse como hijos de Dios, como niños, se sintieron tan adultos, que tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, sin consultar a su Padre Dios. ¿Qué hubiera pasado si Eva y Adán ante la tentación hubieran respondido: déjame preguntarle a mi Padre Dios y si Él me da permiso de comer de este fruto comeré, si no, no? Cuarto error. La desobediencia. Comer del fruto prohibido. Esto ocasionó la desconexión hombre con Dios, donde tiene su origen la primera sensación de miedo que lleva a Adán y Eva, por primera vez, a que se sientan desnudos. Quinto error. Dejar entrar en ellos el complejo de culpa, que les hizo creer que eran malos. Cristo nos dice que hay que amar al pecador y odiar al pecado, y Adán y Eva confundieron al pecado con el pecador, creyendo que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Sexto error, tenerle miedo a Dios, miedo que les llevó a esconderse de Dios, a olvidarse del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Séptimo error. No estar donde deberían estar. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Por qué no estás donde deberías estar? Es una pregunta que debemos hacernos en la actualidad muchos de nosotros. ¿Dónde estoy como padre o madre de familia, como pareja, como católico, etcétera? ¿Estoy donde Dios me pide que esté? Octavo error. Tenerle miedo a Dios. En el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cómo es posible que Adán y Eva, que conocían perfectamente a Dios amor, a su Padre Dios, llegaran a tenerle miedo? Noveno error. No hacerse responsables, lo que les llevó a echar culpas. No reconocieron su falta cuando Dios le pregunta a Adán: ¿por qué comiste del fruto prohibido? Adán le echa la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Décimo error. El no hacerse responsable, los llevó a que no pudieran arrepentirse y pedir perdón. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran hecho responsables, aceptando su falta, arrepintiéndose y pidiendo perdón, confiados en la misericordia de su Padre amoroso, y le hubieran dicho: sí, Padre, desobedecimos, pero ten piedad de nosotros? Seguramente nunca hubieran perdido el paraíso. Cuentan que había un rey, que quería obsequiar el perdón a un culpable de su prisión. Llegó a la prisión de su condado, abrió la primera celda y le pregunta al prisionero: ¿por qué está usted aquí? El hombre respondió: Su Majestad, soy inocente, me acusaron injustamente. Abrió la segunda celda, la tercera, llegó hasta la número 20 y todos alegaban inocencia. Abrió la celda número 21 y volvió a hacer la misma pregunta: ¿por qué está usted aquí? A lo que el hombre respondió: Su Majestad, soy culpable, y me arrepiento, me deje llevar por la ira y el coraje y mate a un hombre. El rey mandó llamar inmediatamente a los guardias y les dijo: liberen inmediatamente a este hombre. Los demás empezaron a protestar. Entonces el rey dijo en voz alta: yo vine a perdonar a un culpable, pero como todos ustedes dicen ser inocentes y el único que se reconoció culpable fue este hombre, a él le otorgo el perdón.
Si ahorita viniera Cristo, ¿serías tú de los que te confesarías culpable? ¿O alegarías tu inocencia culpando a otros? Es importante recordar que nada sucede en nuestra vida, más que lo que tú permites o lo que tú provocas. Eva y Adán nunca reconocieron su pecado, razón por la cual nunca se arrepintieron y nunca pidieron perdón a Dios de su falta, por eso Dios no pudo perdonarlos. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo de la parábola que contó Cristo, hubiera llegado ante su padre diciendo: Padre, pequé por culpa de los malos amigos, de las malas mujeres? El padre no hubiera podido perdonarlo. Fue perdonado porque llegó reconociendo su pecado. Padre, pequé, perdón, no merezco llamarme hijo tuyo. Deja de echarle la culpa a los demás de todo lo que te sucede, hazte responsable de tu vida, sobre todo de tus errores, de tus faltas, arrepiéntete y pide perdón. Recuerda, el único pecado que Dios no perdona, es aquel del cual uno no se arrepiente y pide perdón. Estos 10 errores de Adán y Eva, los llevaron a perder el paraíso y curiosamente son los mismos errores que en la actualidad a muchos de nosotros nos siguen llevando ya no solo a perder el paraíso, sino el reino de los cielos y la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, segundo libro de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de los errores más grandes de Adán y Eva, fue escuchar al diablo, dialogar con el diablo, dejarse seducir por sus engaños. ¿Cuántos católicos han cambiado de religión por escuchar a los hermanos separados o han dejado dudado de su fe por escuchar a los incrédulos, a los pecadores? ¿Cuántas personas han dejado de creer por ver o escuchar programas de televisión, de internet, ver películas, oír programas de radio, de gente que sin fundamento habla en contra de la Iglesia Católica, de Cristo, de la Virgen María, etc.? Es importante aprender a decir no a tiempo y negarnos a escuchar rotundamente cualquier cosa que vaya en contra de nuestra fe o de nuestra Iglesia. El diablo tiene todo el derecho a tentarme, pero yo tengo todo el derecho a decirle que no. El pecado se engendra a partir de que le damos entrada a la tentación, por eso el primer paso para no pecar, es no escuchar al diablo cuando quiera tentarnos. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrar en el reino de los cielos. Más bien entrar el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura nos dice que Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Dios, que lo ve y sabe todo, ¿no sabía dónde estaban Adán y Eva? Claro que sabía. Pero quería que Adán y Eva tomaran conciencia de que dejaron de estar donde Dios los puso. ¿Dónde los puso Dios? En un paraíso, donde había paz, armonía, amor. ¿Dónde estaban a consecuencia del pecado? Llenos de remordimientos, complejos de culpa, sin paz, sufriendo las consecuencias de haberse desconectados de Dios, culpándose uno al otro. No estaban donde deberían de estar, no estaban donde Dios los puso. ¿Tú estás donde debes estar cuando sales del trabajo, los domingos, etc.? ¿Dónde estás? Esta pregunta Dios la sigue haciendo a todos los bautizados, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu matrimonio se está desbaratando? ¿Por qué tus hijos andan mal? ¿Por qué no estás donde deberías de estar? ¿Dónde estás como hijo de Dios, como católico? ¿Estás donde a Dios le gustaría que estuvieras? No basta decir Señor, Señor, para salvarnos, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O estás viviendo de acuerdo a tu voluntad? Existen personas que van y le dicen a Dios cuál es su voluntad, para que Dios se someta a ellos pretendiendo convertirse en dioses de Dios, y existen otras que se viven como hijos de Dios y van y le preguntan a su Padre Dios cuál es tu voluntad. Para hacer la vida, porque saben que existe un solo camino, verdadero, para llegar a la vida eterna, la paz, la felicidad y el amor. ¿Tú de cuáles eres? ¿Eres de los inconformes que quieres que Dios siga tus pasos, o eres de los que sabes seguir los pasos de Dios? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. El temor mira al castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las consecuencias más graves y más tontas del pecado es que produce miedo y lo más terrible, miedo a Dios, nos hace desconfiar de su amor, de su misericordia y como consecuencia nos lleva a escondernos de Dios. Qué tontería más grande olvidarse que Dios es nuestro Padre y que nos ama más allá de nuestro hacer, Él nos ama por nuestro ser. El ejemplo lo tenemos muy claro en la parábola de hijo pródigo. El hijo pródigo, a pesar de su pecado, nunca dudó del amor de su padre y por eso se arrepintió y volvió a la casa de su padre con la seguridad de que le iba a perdonar. En cambio, a Adán y a Eva, este temor provocado por el pecado, los llevó a cometer uno de los errores más grandes. Negar su culpa y echarse la culpa uno al otro, por miedo, lo que los llevó a no reconocer su falta y a no pedir perdón. Si Adán y Eva, como el hijo pródigo, hubieran creído más en la misericordia y el amor de su Padre Dios que en su pecado, hubieran reconocido su culpa, hubieran pedido perdón, nunca hubieran perdido el paraíso. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. Esta segunda lectura nos lleva a encontrar la forma de regresar a la casa del Padre y reconciliarnos con Dios, recobrando de esta manera el paraíso perdido. San Pablo nos invita a abrirnos a nuestro yo espiritual, dejándonos llenar por medio del Espíritu Santo de la fe que nos permita expresar creo, por eso hablo. Necesitamos volver a creer en el amor de Dios, experimentarlo y llevar a los que nos rodean la buena nueva, arrepiéntete, convierte, cree en el Evangelio, para que vuelvas a recuperar tu dignidad de hijo de Dios de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Todo esto no va a ser fácil, lo primero que tenemos que hacer es dejar el miedo que nos acobarda y nos impide creer en la misericordia y en el amor de Dios. Creer en el amor de Dios y proclamar su misericordia nos ocasionará persecuciones, sufrimientos, pero como dice esta lectura, nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros, nos producen una riqueza interna, una gloria que los sobrepasa, ya que nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Uno de los problemas más grandes de nuestra época, es que la mayoría de gente ponemos nuestra mirada en lo que se ve, en los bienes materiales, donde no vamos a encontrar el amor, la paz, la felicidad, la salvación y la vida eterna. Por eso tenemos que abrirnos a nuestro yo espiritual, para descubrir cuál es nuestra dirección y nuestra misión en la vida. La mayoría de las personas viven como dice el dicho, a la y se va. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Te has preguntado alguna vez a dónde vas? ¿A dónde vas como pareja? ¿A dónde vas como padre, como madre? ¿A dónde vas como hijo o hija de Dios? Recuerda, que el que no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Hoy saliste de tu casa rumbo al trabajo. Tenías una dirección, el lugar donde trabajas. ¿Te causaron tentación las calles que no te llevaban a tu trabajo? ¿Te costó trabajo renunciar a esas calles que no iban a tu trabajo? Claro que no. Porque tenías una dirección. Pero si has salido de tu casa, sin una dirección, cualquier calle se te hubiera hecho buena para dar vuelta y te la hubieras pasado todo el día, dando vuelta de una calle a otra, y hubieras llegado a casa desgastado, cansado, desanimado, sin haber llegado a ningún lado. Desgraciadamente esa es la historia de muchas personas en la actualidad, no saben quiénes son, a dónde van, para qué existen. Esta lectura nos debe dejar muy claro a los católicos quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Para qué existimos? Para amar, ser felices y darle gloria a Dios. ¿A dónde vamos? A ser santos para ir al cielo. Por eso sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios no tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si leemos el libro del Génesis, veremos que, en los inicios de la creación, Adán y Eva, gozaban del amor de Dios, vivían unidos a Dios, hablaban con Dios, convivían con Dios, eran grandes amigos de Dios, todo fue que se dejaron arrastrar por el pecado, que engendra el ego, la mentira y engaño, y que los lleva a desconexión con Dios y provocando el tenerle miedo a Dios. ¿Qué pasó?
Paso que el pecado engendró en ellos el ego, el yo falso, que hizo al hombre cambiar la idea que tenía de Dios. Recordemos que en Juan 8:48 dice que Satanás es padre de toda mentira y de todo engaño, y el arma que utiliza el diablo para separar al hombre del amor de Dios es el pecado que origina al ego, y hace creer al hombre que Dios es su enemigo, y cuando el hombre empieza de ver a Dios como enemigo y a temerle, empieza de vivir de forma desordenada y egoísta. El pecado hace que el hombre se mienta y se engañe a sí mismo. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Y cómo saber si yo tengo el Espíritu de Cristo? Muy fácil. ¿Eres de los que te escondes de Dios? ¿Eres de los que le tienes miedo a Dios? ¿Eres de los que ven a Dios como enemigo? Si tu respuesta es sí, es que no tienes el Espíritu de Cristo. San Pablo nos invita a dejar nuestra forma desordenada y egoísta de vivir, a despojarnos del hombre viejo y de sus vicios y a revestirnos del hombre nuevo que no cesa de renovarse para llevar una vida conforme al Espíritu de Dios y así poder llegar a alcanzar el cielo anhelado. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo con la buena nueva de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una mujer y su esposo vivían entre las colinas. Un día el esposo, a causa del exceso de alcohol, se puso malo y murió, mientras el médico lo vigilaba. La mujer, desconsolada por la tristeza, gritó al médico: Dime, ¿qué es lo que debilitó su fortaleza y silenció su canción? El médico respondió: fue el alcoholismo. Y la mujer insistió: ¿qué es el alcoholismo? El médico respondió: no puedo explicártelo. Es algo infinitamente pequeño que entra en el cuerpo como una diversión, se convierte luego en un vicio y luego en una adicción, que es invisible a nuestros ojos humanos y que mata el alma, el cuerpo y espíritu. Lo mismo sucede con el pecado, entra como la humedad, de manera invisible para nuestros ojos humanos, pero causa estragos tremendos en el alma, en el corazón, en la mente y en el cuerpo del hombre, enfermándolo, condenándolo, llevándolo a la desesperación, y apartándolo del amor de Dios. Existen dos formas de vivir en el mundo, una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero y la otra es llevar la vida y a los demás a donde yo quiero. ¿Quieres llegar al cielo? Primero, tienes que ordenar tu vida de acuerdo al Evangelio. Checa qué área de tu vida no está ordenada conforme al Evangelio de Dios, y empieza a ordenarla. Segundo, revisa todos los días que todo tu sentir, hablar, hacer, pensar y querer, vayan de acuerdo al Evangelio, buscando en todo realizar la voluntad de Dios, para que permanezcas firme en un mismo espíritu. Y tercero, dedícate a trabajar en la extensión del reino, en la evangelización, en la predicación, para que pronto, todo el mundo ordene su vida de acuerdo al Evangelio de Cristo, y todos podamos vivir en un mundo de paz, amor, alcanzando el reino de los cielos y la vida eterna. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 9 al 10. Por lo tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, inmoralidad, impurezas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia con la que uno se hace esclavo de los ídolos. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que el Creador va renovando conforme a su imagen para llevarlo al conocimiento verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que no trabaja para Dios, tarde o temprano caerá de nuevo en los vicios del mundo. La flojera, la pereza, que nos lleva a lo que la lectura llama vida terrenal, o sea, a buscar los placeres vanos, el internet, el celular, distracciones sin sentido, vacío existencial. Recuerda que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Actualmente las tres armas más poderosas del diablo para apartarnos de nuestro camino al cielo, son la diversión, la distracción y la dispersión. Muchas personas, si tú les preguntas por qué no oran, por qué no van a misa diario, te responderán que porque no tienen tiempo. Y si tú les preguntas a esas personas cuánto tiempo le dedican al internet, al celular, a la televisión, a la radio, a leer revistas, a andar con los amigos, a ir a bares, antros, a fiestas y reuniones, verás que sí tienen tiempo. La gente no se da cuenta cómo los medios de comunicación nos están bombardeando con antivalores, invitándonos a vivir en la inmoralidad, la impureza, las pasiones desordenadas. Los medios de comunicación, constantemente, están contaminando nuestra mente y nuestro corazón.
No nos mintamos, sobre todo con lo que respecta a la pornografía, diciéndonos, no creo que eso sea tan malo, yo creo que yo ya tengo criterio para ver eso. Por favor, tómate una copa de cianuro, que es un veneno poderoso, sin creer en él, o pensando que ya eres adulto y te va a envenenar de cualquier manera, porque es veneno, así es que seas o no adulto, tengas o no criterio, el veneno te va a envenenar y te vas a matar. Este chiste lo escuché hace poco. ¿En qué se diferencia el hombre nuclear de Frankenstein? En que el hombre nuclear fue armado en la NASA, y Frankenstein por el Seguro Social. Y se me ocurrió que lo mismo podríamos decir entre un hombre armado con los criterios del mundo y un hombre armado con el poder del Espíritu de Dios. El hombre puede dejarse armar por los criterios del mundo, los medios de comunicación, el Internet, el pecado, los vicios y el sexo, permitiendo que hagan de él un Frankenstein que daña, lastima y da muerte a los que le rodean y a él mismo. ¿O puede el hombre dejarse armar y formar por Dios, por su amor, por el poder del Espíritu Santo, y llegar a ser como el hombre nuclear, un hombre que construye, edifica y da vida a los que le rodean y a él mismo? El hombre que se deja armar por Dios, recibirá por medio del Espíritu Santo, la gracia santificante, o sea el poder santificador con el que va a poder vencer al mundo, al demonio, a la carne y va a alcanzar en Cristo Jesús la salvación y la vida eterna. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Existen muchas maneras de buscar a Jesús, y en este Evangelio, San Marcos nos menciona dos. La de sus familiares que fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. La de los escribas que decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Unos lo acusaban de loco y otros de poseído. Cristo responde a cada uno de ellos. A los familiares les dice que él no reconoce ningún parentesco de nadie que no esté conectado a Dios. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Cristo siempre se manifestó como Hijo del Padre, hasta el momento de su muerte, sus últimas palabras fueron: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El origen del pecado original de Adán y Eva, parte de que dejaron de vivirse como hijos de Dios y tomaron sus decisiones sin consultarle. El acierto de Cristo es que siempre se vivió como Hijo del Padre. Cristo jamás tomó una decisión o hizo nada sin consultar con su Padre y sin estar de acuerdo con la voluntad de su Padre. Filipenses 2:8. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cristo, al salvarnos, nos permite abrirnos al yo espiritual, devolviéndonos nuestra dignidad de hijos de Dios, lo que nos permite poder así cumplir con la voluntad de nuestro Padre Dios en cada momento e instante de nuestra vida, alcanzando la santidad y pasando de esta manera a ser parte de los parientes de Cristo. Otra forma de buscarlo es la de los escribas, que decían de Jesús: este hombre está poseído, y Jesús ante esta acusación, responde contundentemente. Primero les dice cómo puede Satanás expulsar a Satanás. Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Segundo, les dice que él es superior y más poderoso que Satanás, ya que no puedes entrar en la casa un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Pero lo más fuerte es cuando les dice: yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme en contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. O sea que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, ni esta vida, ni en la otra. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en buscar poder al margen de Dios. Superstición, esoterismo, ocultismo. También consiste en la negación a aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se deja llevar por el ego, y se obstina de tal manera que no acepta sus faltas, sus errores, no se arrepiente y mucho menos pide perdón, cometiendo pecado contra el Espíritu Santo, al resistirse al amor, a la misericordia de Dios, lo que le condena y lo lleva al infierno. ¿Por qué? No porque la Iglesia y el Señor no puedan perdonarle, todo lo contrario, sino porque la persona misma, voluntariamente rechaza este perdón y esta salvación dadas por Dios. ¿De dónde proviene este pecado contra el Espíritu Santo? De las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Bueno, hay una acción ordinaria del demonio, que el mismo Jesús experimentó: la tentación. Quiere tentarnos al mal, Mateo 4:1-11. Y nos tienta en lo más débil que todos tenemos: el ansia de tener, ambición, el deseo de disfrutar, materialismo y sensualidad, y el anhelo de sobresalir, vanidad y poder. Pero existe también una acción extraordinaria del demonio: las obras de Satanás.
que son todas aquellas prácticas o actividades, de ocultismo, esoterismo y superstición, de igual manera las películas, libros, revistas con contenido satánico, pornografía, horóscopos y objetos usados en este contexto, como son los amuletos. Invocaciones al demonio. La Ouija, brujerías, echar las cartas, escuchar música donde se alaba al demonio y se le adora. Actualmente, a través de los medios de comunicación, internet, cine, radio, televisión, revistas, juegos, el diablo ofrece sus productos. Ciertamente nadie que conozca llame a Dios busca la dirección de su vida en la Ouija, en los psíquicos, o en los horóscopos. Dios se da a conocer, se revela, no por medio de juegos, ni de psíquicos estúpidos, sino a través de su Hijo, Jesucristo. Él nos lo enseña todo en la revelación que confió a su Iglesia. Quien desea buscar la verdad va a las Sagradas Escrituras y a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, con el corazón abierto al Espíritu Santo sabremos cómo aplicar las enseñanzas a la vida diaria. No se puede justificar el uso de la Ouija, horóscopos, consulta a psíquicos, con el pretexto de entretenerse y curiosear lo oculto. No subestimes al diablo y su poder. La verdad es que, al jugar con cualquiera de estas cosas, se hace contacto con el demonio cuyo objetivo es llevarnos al infierno. Mucha gente se justifica al hacer uso de cualquiera de estos medios, diciendo: al cabo no creo, te voy a pedir que te tomes un vaso lleno de veneno, diciendo que solo es por jugar, por seguir la corriente, que no crees en eso, y sabes que... con todo, te vas a envenenar y a morir, creyendo o no, porque el veneno, no deja de serlo porque creas o no en él, porque lo tomes o no en serio, el veneno, es veneno y su función es envenenar, destruir y matar. Las obras de Satanás, son veneno puro, para el corazón del hombre. Así es que mucho ojo. No te dejes influenciar por los que dicen que es solo un juego inofensivo y vayas a recurrir a cualquiera de estas patrañas. Una persona que cree en Dios tiene en él su guía y no se abre al vacío para buscar respuestas, ni para su presente, ni para su pasado, ni para su futuro, porque sabe que su vida está en manos de Dios, y en las manos de Dios está en las mejores manos. En resumen, el pecado contra el Espíritu Santo, es cuando crees más en el poder del diablo, que, en el amor de Dios, cerrándote totalmente al arrepentimiento, a la conversión, optando libremente, consciente y premeditadamente por Satanás, por el infierno y por la condenación. Apártate de las malas amistades, ya que pueden contaminarte, dañarte, destruirte y llevarte a la condenación eterna. El otro día viendo la EUN, contaron el siguiente relato. Una santa y su amiga, murieron. La santa se fue al cielo y la amiga al infierno. Al ver la santa que su amiga se había ido al infierno, fue a hablar con Dios para rogarle que, por favor, le permitiera ir al infierno a sacar a su amiga de ahí y traerla al cielo. Dios con una mirada tierna y compasiva, le dice a la santa: adelante, ve al infierno por tu amiga. La santa ni tarda ni perezosa, se fue al infierno por su amiga. Al pasar el tiempo, regresó la santa al cielo sola, y cabizbaja. Dios le preguntó: ¿qué pasó con tu amiga? La santa con voz apesadumbrada, contestó: mi amiga no quiso salir del infierno. Dios, entonces le dijo a la santa: hija mía, yo antes, de muchas maneras, ya había invitado a tu amiga a salir del infierno, pero ella jamás quiso escucharme, te dejé a ti que fueras, para que vieras, que tu amiga estaba en el infierno porque ella eligió estar ahí, y agregó Dios: pero te felicito, porque no te quedaste en el infierno de tu amiga, sino que supiste dejarla a ella ahí y venirte tú conmigo al cielo. Deja a todas las personas, programas, revistas, internet, que te hablen de algo o de alguien que tenga más poder que Cristo Jesús nuestro Señor, que te hablen en contra de Cristo, de su Iglesia, y ven con Cristo a través de su Iglesia, de los sacramentos, la escucha de su palabra y la oración si quieres llegar algún día al cielo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vino a declararle la guerra al diablo, y como consecuencia a todos sus seguidores. Cuando una persona decide optar por Cristo, aceptándolo como su Salvador, como su Señor y su Dios, se echa un enemigo muy grande a cuestas, al diablo. Si en una familia, la mitad están con Cristo y la otra mitad están con el diablo, lógicamente va a haber enfrentamientos entre los miembros de la familia.
De hecho, la parte de la familia que está con el diablo, va a tratar a los que están con Dios de locos y fanáticos, como trataron los familiares, a Cristo Jesús. De ahí que Jesús nos diga en su Evangelio: nadie es profeta en su tierra. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 10, versículo 19 al 21. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras, ¿para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esta manera, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice por ahí un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. La mayoría de personas cuando escuchan sus verdades, normalmente reaccionan de dos formas. Los soberbios. Como nos dice esta lectura, tratan a Cristo y a sus servidores de malvados, locos y fanáticos, con tal de no reconocer sus faltas. Y los humildes, dejan que Dios les abra los ojos y los arranque de su ceguera, a través de la verdad revelada, agradeciendo, abriéndose al arrepentimiento, al perdón y a la conversión. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 12, versículo 30 al 31. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo, es cosa que no tendrá perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si alguien en este momento te dijera que cree más en tu perro que en ti, ¿cómo te sentirías? Lógicamente molesto. ¿Cómo crees que se sienta nuestro Señor Jesucristo, cuando después de pasar por la pasión y muerte para salvarnos, la gente le dice al acudir con brujos y hechiceros, que cree más en las limpias, en el esoterismo, ocultismo o superstición, que en la salvación que Él nos ofrece a través del sacramento de la penitencia, que en la sabiduría que nos comunica para vivir como salvados en la palabra de Dios? Cristo nos dice que no nos engañemos, solo hay dos bandos, el que está con Cristo, con su iglesia, con su palabra, y el que está en contra de él. Calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Por lo tanto, pecar contra el Espíritu Santo es confundirlo con el espíritu demoníaco, es negarle, por pura malicia, el carácter divino a obras manifiestamente divinas. Los judíos no querían en Jesús, y buscaron argumentos para poder negar la evidencia del poder de Jesús. Lo que no querían era reconocer su pecado y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Si despreciamos el sacrificio de Jesús, despreciamos al Espíritu de la gracia que quiere salvarnos. Entonces no hay otro camino que el juicio de parte de Dios. Un ejemplo claro lo tenemos en Judas Iscariote, al negarse a ser perdonado. Para el tiempo de la última cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara al Hijo de Dios, Juan 13, 2. Y Judas rechazó la última oportunidad al arrepentimiento y la confesión, pues Satán había entrado en él, Juan 13, 27. Cosa muy distinta pasó con Pedro. Pedro, aunque pecó, creyó más en la misericordia y en el amor de Dios, arrepintiéndose, recibiendo de Dios no solo el perdón, sino la renovación de su dignidad de elegido para ser piedra de la iglesia. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros, para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe, sabiduría, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.